Esta mañana empezábamos preguntándonos qué sufre Jesucristo, es decir, cuáles son sus sufrimientos. En segundo lugar, cómo sufre, con qué actitudes, y lo representábamos sobre todo en estas tres. Sufre conscientemente y voluntariamente, sufre gustosamente, no a regañadientes ni obligado, y sufre amorosamente. Pero esto nos introduce también en el por qué sufre. ¿Por qué? Y esa pregunta se la llevan haciendo, se la empezaron a hacer los primeros, los que escuchaban el mensaje cristiano. El Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha sufrido, padeció bajo Poncio Pilato, murió en la cruz, resucitó, y preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué tuvo que sufrir? Si recordáis, cuando Jesucristo Jesucristo resucitado, se encuentra con los discípulos de Emaús, se encuentra porque sale él a su encuentro, cuando ellos le expresan su desánimo, nosotros confiábamos en que él sería el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 3 días que murió y no hemos vuelto a saber nada de él. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado porque dicen que han tenido apariciones de ángeles y que lo vieron, pero nosotros no lo hemos visto. Jesucristo les dice, qué necios y torpes sois para entender las Escrituras. ¿No os habíais enterado de que era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Bueno, pues era necesario que Jesucristo padeciera. ¿Pero por qué era necesario? Algunos dicen, Pascal, por ejemplo, no sé si sabéis quién es Pascal. Pascal es un filósofo francés del siglo XVIII, me parece, y escribe una meditación sobre la agonía de Jesucristo en Getsemaní. Y dice Pascal, como han pensado otros muchos, pero si bastaba una gota de su sangre, si Él es Dios, bastaba con que hubiera sufrido un poquito. ¿Por qué ha tenido que sufrir tanto, como hemos visto esta mañana? Y ya os decía que esos sufrimientos son para nosotros misteriosos, es que no podemos llegar a hacernos una idea de lo mucho, de lo inmensamente que sufrió Jesucristo. Pero ahora estamos con el porqué. Bueno, pues este porqué tiene que ver en primer lugar con quién es Cristo. Cuando leemos en Navidad el prólogo del Evangelio de San Juan, se nos dice que al principio existía, ¿qué se dice? En el principio existía la palabra, otras veces se dice el verbo. Cuando se dice verbo en la traducción española, verbo no quiere decir, no se refiere al sujeto verbo predicado, a la palabra que enuncia una acción, sino verbo quiere decir palabra, porque en latín palabra se dice verbum. Bueno, pues desde el principio existía la palabra. Bueno, pues resulta que Jesucristo, que es el Hijo de Dios eterno, cuando los judíos quieren apedrearle, Él les pregunta, ¿por qué queréis matarme? Pues por ninguna de las cosas que has hecho, sino porque llamas a Dios Padre tuyo y por lo tanto te haces igual a Dios. Jesucristo dice que Él es igual a Dios, que Él es como el Padre. Y en otro pasaje Jesucristo dice a los judíos, os aseguro que antes que Abraham naciera, existo yo. Porque Él les dice, Abraham, si vosotros fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí, porque Abraham previó mi día y saltó de gozo. Y ellos le dicen, pero ¿cómo te va a conocer Abraham? No has cumplido todavía ni 50 años
y dices que has conocido a Abraham, y Jesucristo responde, es que os aseguro que antes que naciera Abraham ya existía yo. Bueno, pues Jesucristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, existe desde siempre, junto al Padre. Y se nos dice de él que es el Verbo, es decir, la palabra. ¿Qué quiere decir el Evangelio cuando nos presenta a Cristo como el Verbo o la palabra? Quiere decir que el Hijo, Jesucristo, que es el Hijo, es la palabra del Padre, es decir, es la expresión perfecta del Padre. Dios Padre, podemos decir, utilizando la analogía de la mente humana y de la personalidad humana, de la psicología humana, podemos decir Dios Padre se conoce totalmente a sí mismo, porque eso es lo constitutivo de la vida personal. Las personas nos diferenciamos de los animales, las personas humanas nos diferenciamos de los animales, sobre todo en que somos conscientes. ¿Y de qué somos conscientes? Pues no solo de las cosas, y podemos poner nombre, podemos decir eso es un sillón y eso es una silla, sino que somos conscientes de quiénes somos nosotros, somos conscientes de nuestra propia identidad. A un perro le preguntáis, ¿tú quién eres? ¿Y qué os va a responder? Y le preguntas, ¿y quién es tu padre? ¿Y qué va a responder? Lo mismo, no tiene conciencia de nada. O por lo menos conciencia en el sentido de la lucidez, de la capacidad de hacerse cargo de la realidad. Bueno, pues el Hijo es la expresión del Padre. Como digo, Dios Padre se conoce a sí mismo, se conoce totalmente a sí mismo y se complace en expresarse en su Hijo. Por eso nos dice Jesucristo que el Hijo no tiene nada que no haya recibido del Padre. El Hijo es la expresión del Padre. Bueno, pues nosotros, las personas humanas, que hemos sido creados a imagen de Dios, tenemos también una capacidad y una tendencia a la expresividad, a la expresión. Hay cosas que no podemos evitar que se nos note en la cara, aunque hagamos un esfuerzo. Alguien nos dice algo, dice, no te ha gustado mucho. No, hombre, que sí, que... No, tú di lo que quieras, pero se te nota en la cara que no te ha gustado. Te he llamado idiota y no te ha gustado. Hombre, claro, tú di lo que quieras, pero se te ha notado, ¿no? Bueno, tenemos una capacidad expresiva y tenemos una tendencia a expresarnos a nosotros mismos. Y esa tendencia expresiva está muy relacionada también con el amor. Está relacionada con los sentimientos, pues eso, se nos nota si estamos tristes, se nos nota si estamos contentos, pero esta capacidad expresiva tiene en las personas, y principalmente en las personas divinas, una relación directa con el amor. Como os decía, todas las personas humanas tenemos esa tendencia a la expresividad, hasta el punto, por ejemplo, que a veces hablamos solos. ¿Por qué hablamos solos? ¿Con quién estás hablando? Con nadie. Bueno, entonces, ¿por qué hablas? Pues porque necesito decirlo. Necesito decirlo. No, hay cosas que nos cuesta guardarnos sin expresarlas. Bueno, pues Dios es expresivo. Y su Hijo, que es el Verbo, que es la palabra, tiene esta tendencia expresiva al servicio del amor en grado sumo. Por lo tanto, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, siente como algo que le brota de dentro. No tiene que hacer un esfuerzo, no está cumpliendo un mandato. Le brota del corazón expresar el amor de la manera más clara y más extrema posible. ¿Nos podía haber redimido con una gota de su sangre? Bueno, por poder, sí, pero no nos hubiera expresado de verdad el amor que nos tiene. Vamos a poner un ejemplo. A nosotros nos
brota la tendencia expresiva de muchas maneras, pero una de ellas, por ejemplo, pues es hacer un regalo. Cuando queremos de verdad a alguien, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos planteamos hacerle un regalo? Mira, pues tengo 50 euros. Como te quiero mucho, me he gastado 1,5 €. No te quejarás. Es un regalo. Te estoy diciendo que te aprecio, que te quiero mucho. De mis 50 euros me he gastado 1,5 €. Porque, ¿qué expresaría eso? ¿Qué expresaríamos? ¿Qué le estaríamos diciendo a esa persona con ese regalo de 1,5 € en los chinos? Pues hombre, le estaríamos diciendo que no le queremos tanto como le decimos, que con la boca le estamos diciendo que le queremos mucho, pero no se lo estamos expresando realmente. Bueno, ¿cuándo le expresamos a alguien que le queremos de verdad? Cuando nos gastamos todo lo que tenemos en hacerle un regalo. Cuando nos gastamos todo lo que tenemos. Pero hombre, te has pasado, no os ha salido nunca esa expresión cuando alguien nos ha hecho un regalazo. Digo, pero hombre, por favor, te has pasado, si no, esto no es necesario. Ya lo sé que no es necesario. Pero esta tendencia a la expresividad del amor va más allá de lo necesario. ¿Le queremos hacer a alguien un regalo? Pues sí, a veces le preguntamos, ¿qué necesitas? Bueno, ya que nos vamos a gastar el dinero, sí podemos acertar en algo que necesites, pero cuando pensamos en hacer a alguien un regalo, pensamos en algo mucho más allá de lo que es necesario. Cuando un novio regala a su novia, ahora por lo de la igualdad, a lo mejor está bien al revés, él le regala un ramo de rosas. Ya sabéis, las novias, podéis regalar un ramo de rosas a vuestros novios. ¿Qué pasa? ¿Es que lo necesita? Dice, mira, te he comprado un ramo de rosas porque veía que lo necesitabas. ¿Para qué? ¿Para dormir? ¿Para qué lo necesito? Pues, si no es necesario. Te he regalado un anillo de brillantes. ¿Por qué? Porque lo necesito. ¿Para qué? Yo qué sé, pues para cortar el cristal de las joyerías y robarlas por la noche. ¿Para qué lo necesito? Pues, si no lo necesito para nada. Bueno, pero es que la tendencia a expresar el amor va mucho más allá de lo que es necesario. Y si se quedara solo en lo necesario, es que no es amor verdadero, es que no es un gran amor. Pues las madres y los padres, ¿qué necesita mi hijo pequeño? Pues necesita, como necesitar, ¿qué necesita? Pues si es pequeño, pues un X pañales, según calculamos, según su capacidad, pues, y tantos biberones, y ya está. Bueno, pues ahí los tiene. El amor, la tendencia expresiva del amor va mucho más allá de lo necesario. Es que un niño necesita que le demos un beso, es que un niño necesita que le cojamos, le achuchemos del moflete, pues hombre, a veces lo necesitamos nosotros, ¿no? Pero por esa tendencia expresiva, pero el pobre... Bueno, pues eso es lo que tiene el Hijo de Dios hecho hombre. Tiene la tendencia que le brota de dentro, que le brota del corazón, a expresar el amor hasta el extremo. Eso es lo que nos decía el Evangelio de ayer. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y en la vida humana, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre, en la vida humana, ¿cuál es la mayor expresión del amor? ¿Cómo le expresamos a alguien de verdad de una manera que no quepa duda, que pueda decir, esto no lo haría nada más que porque me quiere? Pues con el sufrimiento y la muerte. Pues eso, al hijo, el cumpleaños del hijo, el padre le compra una Scalextric. Bueno, ahora no sé si hay esas cosas, eso es de la época de Alfonso. Pues
¿Por qué le compra un Scalextric? Porque le gusta al padre. Y le vemos ahí al padre jugando con el Scalextric más que el niño. Y bueno, hombre, pues un hijo puede pensar que su padre le quiere mucho porque le compra uno de esos, hombre. Pues si al padre no le gusta, en absoluto, el hijo dirá, hombre, si me lo compra es porque me quiere a mí. Claro. Pero si no, pues, pero si alguien está dispuesto a sufrir y a morir por otro, pudiendo evitarlo, y está dispuesto a sufrir por otro y a dar la vida por él, pudiendo escapar, y no lo hace, entonces es que le ama de verdad. Bueno, pues por eso Jesucristo tiene la tendencia, el Hijo de Dios tiene la tendencia interior ¿a qué? A sufrir y a morir. Para esto he venido, para sufrir y para morir, y expresar de esa manera, en primer lugar, el amor al Padre. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, el último versículo es esta frase de Jesucristo: para que el mundo sepa que amo al Padre. ¿Por qué sufre y muere Jesucristo? En primer lugar, porque ama al Padre. Porque quiere expresarle al Padre de esta manera, con este lenguaje humano, el amor total. Y también, en segundo lugar, pero inseparablemente, por amor a nosotros. Para expresarnos, para declararnos de verdad el amor que Él nos tiene. ¿Qué es la cruz? La declaración suprema del amor de Dios. Si alguien nos dice de palabra, te quiero mucho, bueno, podemos creerle o no, depende. Pero si alguien da la vida por nosotros, ahí ya no hay duda. Si alguien afronta unos sufrimientos terribles, atroces, que podía evitar, que podía ahorrarse a sí mismo con simplemente un chasquido de sus dedos y no lo hace, y muere realmente por nosotros, ahí no hay duda. ¿Qué es la cruz? La declaración suprema, la declaración definitiva, la declaración absoluta del amor que Dios nos tiene. Porque Jesucristo, lo hemos visto esta mañana, afronta estos sufrimientos voluntariamente, conscientemente. No es que le viene un sufrimiento y dice, bueno, pues ya que me viene, pues lo aceptaremos de buen grado por vosotros. Que no, que lo ha buscado Él, que lo ha buscado positivamente, que lo ha buscado realmente. Y como nos dice Él mismo, y recordaba hace un momento, para esto ha venido. ¿Para qué se ha hecho hombre el Hijo de Dios? Para que veamos, como nos recuerda la celebración de la Navidad, para que viendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Para que veamos cuánto nos ama Dios. Para que nos convenzamos de cuánto nos ama Dios. Para que no nos quepa duda de cuánto nos ama Dios. Ese es el sentido de la cruz. Pero la cruz no es solamente una expresión. Es, en primer lugar, podemos decir, una expresión. El Hijo de Dios, la película de la Pasión, que algunos vais a ver ahora, a lo mejor. Creo que esta mañana, hablando de la flagelación, os decía que la cosa fue cruda y la película lo pinta muy crudo. La primera vez que yo fui a verla, yo la vi en el cine 2 veces. La segunda vez que fui a verla, un señor se levantó y se fue durante la escena de la flagelación. No lo aguantaba. Pero hay una mística que se llama Ana Catalina Emmerich, que tiene unas visiones sobre la pasión de Cristo, sobre la vida de la Virgen. Parece, según dicen los que han estudiado un poco el guión y las escenas de la película de la Pasión, que la flagelación y otras escenas de la Pasión está tomada de las visiones de esta Ana Catalina Emmerich, que ella cuenta cómo le azotaron a Jesucristo, dice ella, primero con unas varas, luego con unos látigos como con bolas, y por último con esos que os describía yo esta mañana, con los garfios y con las cuchillas. Y que
Pues primero le ataron a una columna, y todo lo largo que era, y le azotaron primero por la espalda y luego le dieron la vuelta y le machacaron también el pecho y demás. Bueno, pues, ¿por qué tanto? Pues porque es un amor, porque es el amor hasta el extremo. ¿Cómo se puede expresar el amor mayor? ¿Cómo se puede expresar el amor divino? ¿Cómo se puede expresar el amor que Dios tiene, que es infinitamente mayor que el amor que podemos tener nosotros? Pues sufriendo hasta el extremo, padeciendo hasta el extremo, llevando el sufrimiento hasta el fin, hasta el límite. Y el sufrimiento físico, ya lo recordaba también esta mañana, todavía es el menor, no es el mayor. Pero decía que la pasión, el sufrimiento de Jesucristo, no es solo el fruto de una tendencia expresiva en la que Jesucristo se complace. Si alguien nos hace un regalo y se gasta sus 50 euros, no tiene más, y nos lo echa en cara, dice, tendrás queja de mí, me he quedado a dos velas, me he gastado mis 50 euros, diremos, bueno, pues si no lo haces con gusto, no lo hagas. Si me vas a hacer un regalo por compromiso y luego vas a estar restregándomelo por la cara, pues déjalo, eso no es un regalo. Pues Jesucristo tiene el gozo, el gusto de sufrir y morir por nosotros. Es así. Esa es su tendencia, decía, esa tendencia interior, que no obedece a un mandato externo, ni se la dice nadie por fuera. Pero, bueno, decía que además de esa expresión del amor, la pasión de Jesucristo es también una realización, no solo una expresión en la que Jesucristo se complace, sino que es también una realización. Sufriendo y muriendo por nosotros, nos salva, nos redime. No solamente nos expresa el amor que Dios nos tiene, sino que realiza nuestra salvación. Nos redimió con su sangre preciosa, nos dice la liturgia del Viernes Santo. A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, adorémosle. Y decimos, te adoramos en el Vía Crucis, te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Es, en primer lugar, hemos dicho, una expresión del amor, y esta expresión hay que escucharla, hay que contemplarla, hay que recibirla. Estamos tan acostumbrados a hablar, a pensar, a ver crucifijos, a ver ecceomos. Bueno, vamos a pedir la gracia de no acostumbrarnos. En la película de la Pasión está la escena después de la flagelación de Cristo, cuando la multitud pide que liberen a Barrabás. Dice el Evangelio que por la tradición era costumbre que se liberara un preso para la fiesta de Pascua. Entonces Pilato, que quería liberar a Jesucristo, les dice, bueno, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús el Nazareno? No, a Barrabás. Pero si este no ha hecho nada malo, no, a ese crucifícalo, suéltanos a Barrabás. Bueno, pues hay una escena en la película en que van a buscar a Barrabás. Pilato cede y dice, vale, venga, suelten a este. Y entonces Barrabás sale triunfante, van a buscarle de su mazmorra y se encuentra con Jesucristo cara a cara. Bueno, pues dicen, yo lo he leído en algún sitio, que Mel Gibson, el director de la película, no quiso que Barrabás, el actor que hacía de Barrabás, mirara, hubiera visto antes a Cristo ya hecho un pingajo, azotado. Que la filmación de esa escena en la película fuera real, en el sentido que lo viera por primera vez. Que no tuviera que fingir sorpresa. Y bueno, la escena sí está, a mí me parece, bastante lograda. ¿Pero qué quiero decir con esto? Bueno, pues que tenemos que pedir nosotros esta gracia. Encontrarnos ante los sufrimientos de Cristo por nosotros, rompiendo nuestra rutina, rompiendo esta sensación de que ya lo sabemos, de que ya lo conocemos. Bueno, y en segundo lugar decía
que es una realización. ¿Y qué realiza? Pues realiza nuestra redención. Y la realiza pues a modo de lo que la palabra de Dios hoy también nos va a decir en la primera lectura como una expiación. A ver si consigo ser breve. ¿Qué es expiar? Con X, porque con S es otra cosa. Expiar es una cosa y expiar es otra. Expiar es, bueno, si lo decimos en el sentido, vamos a decir, un poquito corriente, aunque no sea el sentido exacto, pero decimos expiar es pagar por algo que has hecho. Y tienes que sufrir, tienes que penar, tienes que sufrir por el mal que has hecho. Bueno, pero es posible que alguien, que Jesucristo, expíe por nosotros. Que Él sufra por nosotros. Pero ¿por qué su sufrimiento es una redención para nosotros? Ese es el asunto clave. Bueno, pues mirad, porque Jesucristo se ha unido a nosotros. Por el amor se hace uno con nosotros. Y dice San Pablo que Cristo es la cabeza y nosotros los miembros de su cuerpo. Un cuerpo con un pie está dando así, pero... Pues, ¿qué pasa cuando en nuestro cuerpo físico un miembro del cuerpo se rompe? Aquí tenemos a Super Pablo, por ejemplo. Pablo, ¿qué te ha pasado en la pierna? Una patada. ¿Te ha pasado una patada? ¿Y qué ha venido? Un día te levantaste y había una patada. No, no fue así. No. Me dieron una patada y tengo una lesión muscular. Le dieron una patada y tiene una lesión muscular. Vamos a suponer que es una lesión grave. Esperemos que no sea tu caso, pero vamos a suponer que se trata de una lesión grave y, bueno, pues María le enyesa la pierna, o Pedro, cualquiera de los dos. Para que esa pierna enferma, esa pierna rota, pueda curar, ¿qué tienen que hacer los demás miembros del cuerpo? ¿Qué tienen que hacer los brazos? Pablo, ¿qué tienen que hacer tus brazos para que se te cure la pierna? Pues con las muletas. Coger las muletas, es decir, cargar, sufrir, cargando el peso del cuerpo. Si los brazos dijeran, ¿quién está roto? Y vamos a suponer que no es porque le ha venido una patada, sino porque él se ha metido donde no debía. Le han dicho, estate quieto, no vayas por ahí, pues él se ha encabezonado, se ha caído, se ha roto la pierna. Es culpa suya. Pero bueno, es culpa de la pierna, que no se hubiera metido ahí. Si los brazos dijeran, nosotros no hemos hecho nada, allá la pierna se podría curar. No. Solo porque los brazos, que no han hecho nada, están dispuestos a cargar sobre sí las consecuencias del mal de la pierna, a cargar sobre ellos el peso del cuerpo que le corresponde a la pierna, solo entonces la pierna podrá curar. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Él es el único que no ha cometido pecado. Y sin embargo, ha dejado que caigan sobre él los sufrimientos de los males de todos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos curar. Porque Jesucristo ha sufrido por nosotros
nosotros ya tenemos la gracia de no angustiarnos, de no desesperarnos, tenemos la gracia de salir del mal, tenemos la gracia de curar, de sanar. ¿Por qué? Pues porque ya lo ha sufrido Él. Porque Él ya ha cargado, como nos va a recordar la primera lectura de los oficios de hoy, Dios cargó sobre Él los crímenes de todos. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos han curado. Vamos a suponer eso, que los brazos, pues de andar un día y otro, si la pierna tiene una enfermedad grave, pues a uno le duelen los brazos, le salen callos en las manos, a lo mejor pues hasta, yo qué sé, pues le sale una... ¿Qué le puede venir, Pablo? Una cosa, una tendinitis o lo que sea. Bueno, ¿y por qué le viene? Vamos a decir, a causa de la pierna. Porque ha tenido que cargar sobre sí los brazos han tenido que cargar sobre sí las consecuencias de los males que ellos no han cometido. Ha sido la pierna, sí, pero somos miembros de un cuerpo. Bueno, pues imaginad eso, que los males de todos, de todo el mundo, de cada uno de todos nosotros y de todos los hombres a lo largo de toda la historia han revertido sobre un corazón humano que los ha sufrido todos. Hemos visto el vídeo esta mañana y a todos nos ha hecho sufrir. A ninguno nos ha dejado indiferente y hemos dicho, pues a mí, Plin, mira, a mí, si a esas personas les tratan así, pues a mí que a más de uno, casi todos, pues se nos ha revuelto las tripas. Pues imaginad al que conoce los males de todos, al que ama a todos más como a sí mismo, ¿cómo sufrirá los males de todos? ¿Qué dolor, qué sufrimiento le causarán los males de todos? Pues eso es lo que ha hecho Jesucristo. Y padeciéndolos Él permite que nosotros podamos ser curados. Sufriendo Él nuestros males, nos los quita a nosotros, nos alivia de ellos a nosotros. Pues va a decir San Pablo, Cristo se entregó por nosotros, el inocente por los culpables. El inocente por los culpables. En eso consiste la redención. El inocente ha sufrido lo que tenían que haber sufrido, lo que teníamos que haber sufrido los culpables. Y haciéndolo caer sobre él, nos lo quita a nosotros, nos libera a nosotros. Esa es la ley de la redención. Y ese es el misterio que se nos hace presente esta tarde, se nos hace presente cada día, pero se nos hace presente de manera especial, de manera especialmente significativa en los oficios de esta tarde. Una vez más, no vamos a recordar lo que Jesucristo hizo, sino que vamos a entrar en contacto con ello. ¿Para qué? Para quedar redimidos, para quedar nosotros más redimidos, para quedar más unidos a Él, para quedar más conscientes y más agradecidos del amor que Él nos tiene, y para dejarle a Él que nos asocie, que nos vaya asociando a su redención.